Así están las calles en Trinidad, Cuba. Bienvenidos a la ciudad que enamora. En lo que va de año, como aquel que no quiere las cosas, en el canal hemos estado visitando destinos de la talla de Varadero, Viñales, Jibacoa y Canasí. Precisamente hoy le toca el turno a lo que nosotros nos gustó llamarle la ciudad que enamora. Y creo que van a tener que seguir viendo este video para que descubran el porqué. Nuestra primera actividad la estaremos haciendo justamente en el mirador del Valle de los Ingenios. Entiendo perfectamente que esto, digamos, no tiene nada que ver con el tema de las calles y de la ciudad de Trinidad, pero debido a las alucinantes vistas que tiene esta zona y todo lo que estuvimos haciendo por acá, no quería dejar de compartírselos. Sin embargo, si quieren ir al punto del video donde estuvimos recorriendo las calles y la ciudad de Trinidad como tal, pueden ir a este minuto del video que está apareciendo en pantalla. Y si quieres vivir la experiencia entera, continúa conmigo. Ahora bien, respecto a este mirador del Valle de los Ingenios, les cuento que muchos lo conocen sencillamente como el mirador del Valle y otros pueden distinguirlo como el balcón del Valle de los Ingenios. Pero en lo que todos coinciden es que este es un sitio donde se puede contemplar la belleza natural de lo que fueron plantaciones cañeras y que contiene restos arqueológicos y arquitectónicos de la época colonial. No sé si me puse bien el casco, pero yo en mi sano juicio sabía que esta parte estaba incluida en la excursión, así que ustedes saben que a mí me encanta la adrenalina, me encanta. Están poniéndole la a la gente y bueno, vamos a tirarnos en el canopy como se debe. A ver si puedo grabarle algunas tomas porque es complicado andar con el teléfono, tirarse, ¿saben? Pero bueno, voy a hacer el intento por grabarle unas cuantas tomas. Y se inclinan hacia atrás. El que no puede estar inclinado, entonces va más sentado. La mano que no lleva guante la van a poner aquí para que no me la pongan en el cable ni la rocen en el cable en ningún momento de la prueba. La mano que lleva el guante la van a poner sobre la poliadora. Que sigas el caminito, dice. Vamos al otro. ¿El otro? Vamos. No, se acaba de sacar el móvil. Bueno, gente, aquí delante de estas maravillosas vistas que verdaderamente es lo mejor que tiene esta primera actividad, aparte del canopy, les cuento que fue una experiencia increíble. Ustedes saben que yo en algún momento hice esta experiencia y se las documenté. Vale la pena en que sea hacer esas dos actividades aquí. Uno como cubano ama su tierra debido a eso, porque Cuba es hermosa. Y entonces creo que a raíz de eso también a ustedes les encanta conocer Cuba. Vamos a ir a la ciudad, que es lo que me interesa, y ahí nos vemos. La ciudad colonial e histórica de Trinidad o Villa de la Santísima Trinidad, patrimonio de la humanidad, ciudad artesanal y creativa del mundo, monumento nacional de la nación cubana, es un tesoro vivo y único de Cuba y América. Geográficamente se halla ubicada en la región central de la isla, específicamente en el sur de la provincia de Cuba, en Santi Espíritus, y es la capital del municipio del mismo nombre. Les cuento que la Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba, probablemente a principios de 1514, y fue evolucionando con rapidez, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. Llegamos al principal destino que yo tenía pensado o que más me llamaba la atención de la excursión, visitar la parte histórica de la ciudad de Trinidad. Turismo no he visto mucho, ahora nos pasaron por el lado solo 2 turistas y bueno, en la guagua de nosotros van como 2 o 3 mexicanos, pero no veo mucho turismo y qué genial se ve eso desde allá. Unas vistas increíbles. Entonces supongo que esta esquina sea Santa Ana y José Mendoza. Me encanta, ¿saben? El colorido que tiene en cada una de las casas. Como que le da bastante vida a esto como tal. Miren, aquí hay más pájaros enjaulados nuevamente. En esta zona a lo mejor puede que los estén vendiendo. Los vencidos puedes vivir que están a 90 grados. ¿No hay luz aquí? No, lo que no hay es corriente. Bueno, sí, corriente eléctrica. Luz, mire la luz como está. Sí, sí, y potente. Todos los días, mi amigo. Todos los días, ¿de qué hora a qué hora? Toda hora. Aquí lo programan por bloque o algo así. No, el turista cuando viene, ¿qué puede hacer en la ciudad? Hey, va para allá ahora, va para todo el casco histórico, allí hay de todo, allí tienes de todo, el casco histórico, hace lo que tú quieras. Tienes que llevar una rastra de dinero también. Porque está cara Trinidad, ¿no? Si no llevas una rastra de dinero, No, muchachos. sabes que vas a pasar. Uno aquí viene con 2 o 3 cositas, pero no puede cargar con tanto dinero porque no hay. Gracias. Eri, sigue la venta de casas. El tema de las ventas de la casa no solo en La Habana, sino en todas las partes de Cuba. Tienen que unir a las pinturas estas.
¿Qué es eso, Viagra? Capacitori. Di tú. Actualmente es considerada una ciudad museo con un gran patrimonio arquitectónico colonial de los siglos XVIII y XIX, entre que se destacan estrechas calles adoquinadas, grandes edificios, majestuosas iglesias y fantásticos patios que le otorgan una atmósfera típicamente colonial. ¿Por qué el agua en el medio de la calle? ¿Es un desagüe que hay o algo? No es desagüe, es un tubo roto que hay. La Conaga lo arregla en estos días. En la loma y ella baja. Ya. Mira, esta parte esta parte está seca. Mira, pero hoy se puede echar agua para la calle. Oh, ya. Hoy es día de limpieza en las casas. Ya. El único día es los sábados. Ajá, hoy es día que se aprovecha para limpiar, para lavar. Ya. Para todo, para echar agua para la calle. Ya, ok. Pero es un tubo roto que hay aquí. Ya. Muchas gracias. Bueno, ¿A cuánto tiene el ron aquí? se vale 2.000. 2.000. Coño, como ha subido. Recuerdo que ese estaba como en 1.800 en reserva. Están bonitas las muñequitas. ¿Están bonitas? Son dobles. Qué genial. Yo pensaba que era algo de venta de artículos religiosos. Free Wi-Fi. Andando por las calles sentirás el auténtico espíritu cubano. Como nos gusta decir a nosotros, volverás atrás en el tiempo, cuando las calles estaban repletas de coches y la vida era mucho más tranquila. A continuación les dejo unas cuantas curiosidades acerca de esta maravillosa ciudad. A la misma suelen llamarle también la ciudad museo de Cuba. Los primeros habitantes del territorio pertenecían a un grupo de origen arahuaco asentado en el cacicazgo de Guamuaya. Uno de sus mayores entretenimientos está en las competencias de los trinos de los pájaros en sus calles. Los criadores de ciertas especies se reúnen en los primeros meses del año, de enero a junio, para validar cuáles son los mejores entre todos ellos. El litoral de Trinidad posee más de 4 kilómetros de finas arenas en la zona oriental de la península de Ancón. En todas partes de Cuba hace un sol y aquí no hay muchos lugares así donde como tal haya sombra y tal. Así que vengan con su bloqueador, vengan con su gorrita, como dice yo, mi gorrita, mi gafa, porque el sol está potente. Sí, esta es la iglesia, lo que está cerrada. No, y es que no era una iglesia. Dijeron que es un museo. Es un museo. El museo es lo de allá. ¿Cuánto el paseo? ¿Cuánto es? 200 pesos. El problema es que no tenemos tiempo, hay que ir a hacer la canchancha. Claro que nos lleva a la canchancha, lo que sea. No, gracias, señor. Voy a pie. Lo que aquí la gente te habla como si tú fueras un extranjero, ¿me entiendes? Cuando yo entré me dijeron, "Where are you from?" Y yo, señor, yo soy cubano, por favor. Cuidado, que este es el templo de Maya, de la Yenya. Sí. Mucha religión aquí en Trinidad. Lo que yo estaba buscando, voy a anotar otra bodega en medio más que visito. Ya visitamos la de Holguín, la de La Habana y la de Varadero. Bueno, según yo, no puedes dejar de venir a Trinidad si no te tomas una buena canchancha. Vamos a ver. Y miren, aquí hay negocios
no se ve muy bien, pero son negocios, ustedes saben, de las ferias, de souvenirs. Mira, hay palomas, no sabía que había palomas en Trinidad. Y es lo que esperamos nuestra canchanchara, que ya la guía nos está apurando, porque según ella estamos retrasados. Déjenme decirle que esta zona, que se ve que es una zona turística, que el turista por lo general viene a sentarse, escucha buena música cubana, está desolada, porque aparte que no hay luz eléctrica, los músicos están sentados, conectados como si nada. Alucino. ¿Qué es lo que trae la canchanchara como tal? La canchanchara lleva miel, limón, aguardiente, que sale de la primera destilación de la caña de azúcar. Sí. Hielo, y se completa con agua natural de botella. Vaya. Así es. Miren su presentación. Vamos a probarla. Está muy bueno. Sí. El que le guste la miel le va a encantar. Sabe mucho a miel y a limón. Me gustó. Estamos corriendo porque la bomba se nos va a ir. Pero les anuncio que la siguiente parada es la playa Ancón. Así que vamos a ver si llegamos a la guagua. ¿Crees que valió la pena ir a la playa? Vamos a pedir lo que quieras. Yo ahora mismo me cansaba. Es que los precios, caballero. Miren los precios de la playa. Sin palabras. Todo está entre 400 y 1000 pesos. Sin palabras, el restaurante donde paramos a almorzar. Nos tuvimos que ir y cancelar el pedido de entrada porque a cada 5 minutos pasaba que nos estaba atendiendo, que vaya Pinter que nos estaba atendiendo, que no había atún, no había pan, no había pollo, no había espagueti. Y lo más importante, discriminación. Ustedes saben, al lado de nosotros había una mesa llena de turistas y nosotros, ustedes saben, segundo plano. Eso no es nada nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas podemos comprar por aquí, por alrededor de la playa, porque hay como varios puestecitos así. Y con eso matar el hambre, porque sinceramente se nos quitó las ganas de almorzar ahí. Ah, mira. Un vaso, no un pote. Pote, ¿no? Un pote, ¿no? $70. Esto a uno no le cabe en una muela. Ya casi está llegando el atardecer por acá. A lo mejor no podamos cogerlo porque miren el aguacero que viene por allá. Y bueno, no me quería ir de aquí sin antes despedir el video. Como siempre, estas excursiones y estos recorridos uno los termina agotado. Yo, Claudia, todos los que vinimos hoy estamos ya cansados porque, caballero, estábamos desde las 5 de la mañana en esto de recorrido y la guagua y las actividades y todo eso. Y vale la pena, pero es una experiencia que al final te termina agotando. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí, sinceramente, lo que más me gustó de este video fue compartirles el tema del canopy, que es una experiencia que se vive con mucha adrenalina y sobre todo conocer la ciudad. Nunca había visitado Trinidad y es una ciudad, vaya, mágica. Me gustaría en algún momento volver a visitarla con más tiempo, ¿sabes? Estar por lo menos un fin de semana para, por así decirlo, disfrutarla al máximo y documentarles todas las cosas que no pude documentarles, pues literalmente esa parte de la ciudad la grabé corriendo. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Como siempre, dejen todas sus impresiones ahí abajo en la caja de comentarios. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Hasta entonces, pura vida.